Figuras retóricas de significación o tropos, parte 3. Ya hemos hablado anteriormente que el lenguaje literario tiene una función poética que es centrarse en el mensaje y además atraer la atención sobre la forma. Entre los artificios que utiliza tenemos las figuras retóricas, que son las herramientas, los recursos de la literatura, pues para crear expresiones que tengan un efecto retórico. Estas figuras retóricas hay tres tipos: de palabra, de pensamiento y de significación o tropos, que es en las que nos centraremos el día de hoy, de significación o tropos. ¿Cuáles son estas figuras retóricas de significación o tropos? Bueno, son aquellas, como el nombre lo dice, tropo viene de campo, modifican o cambian semánticamente el significado primitivo de las palabras. ¿Por qué o de qué manera lo hacen? Ya estableciendo según una relación de semejanza o de analogía en función al significado que tiene la palabra en sí. ¿Cuáles son estas tipologías? La metáfora, la alegoría, la sinestesia, sinécdoque y metonimia. Estas son las 5 figuras retóricas principales de significación o tropos. La primera es la metáfora, la más conocida. De hecho, se podría decir que es el tropos o la figura de significación por excelencia. Es la que más refiere y digamos que interpreta el papel de figura retórica de significación. La metáfora es un símil implícito que expresa una idea a través de otro nombre cercano. Es decir, no lo dice como tal, sino que va a utilizar le va a cambiar el nombre para tener una relación de semejanza. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos con ojos de fría plata. Aquí Federico García Lorca podría decir que se refiere a que estos ojos son fríos, o que estos ojos son grises, o que los ojos son como penetrantes. Tiene diferentes interpretaciones, sin embargo es un símil porque en este caso nos está hablando de cómo son esos ojos, como si hubiese una comparación. Sin embargo, no es explícito esta comparación, no hay dos cosas, ¿sí? Simplemente nos habla de cómo son. En lugar de decir con ojos fríos, dice de fría plata. Es decir, como aquí dice, expresa una idea a través de otro nombre cercano. ¿Por qué? ¿O de acuerdo a qué? A una analogía. Lo mismo, si viene aquí de Rubén Darío, el teclado armónico de su risa fina a la alegre música de un pájaro igual. Entonces habla de su risa y a esta risa le añade una metáfora que es el teclado armónico. En lugar de decir los dientes como un teclado armónico, que sería un símil, aquí la metáfora está nuevamente cambiando, ¿sí? Aquí completamente cambia, en lugar de decir dientes, dice teclado armónico. No aparece el otro objeto de comparación, simplemente ya al momento de decirlo, alude y por tanto expresa esta idea que tiene una semejanza pues con los dientes. Lo mismo puede ser en tanto que de tu rosa y de azucena se muestra la color en vuestro gesto, de Garcilaso de la Vega. Aquí habla de los colores, de cómo puede ser su gesto, puede ser bello, puede tener una tez rosada, ¿sí? Entonces podemos nosotros interpretar sin decir ni comparar y decir piel o decir rostro. Entonces, después de la metáfora tenemos lo que es la alegoría. La alegoría es una metáfora, sin embargo, continuada o una metáfora extendida. ¿Qué significa esto? En lugar de que, como en la metáfora vimos, solo son partes del poema o del texto que encuentras tú la metáfora, son fragmentos, en el caso de la alegoría es todo un poema, un texto que refiere a un concepto, podríamos llamar abstracto, que quiere explicar a través de una metáfora. Todo es metáfora. Por ejemplo, aquí Calderón de la Barca habla que la vida es sueño, y este concepto de que la vida es sueño está en este fragmento, que van a ustedes identificar varias metáforas. Por ejemplo, dice: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son.
Entonces, si identificamos aquí claramente, podemos ver que todo este fragmento de su obra es una alegoría, es decir, todo es una metáfora sobre la vida. Trata de explicar la vida, que puede ser, en este caso, un éxtasis, o que puede ser una ilusión, o es un sueño, es decir, es una pantalla que nosotros estamos viviendo, y que al final todo, si ustedes observan, se remite a que la vida es sueño. Pero todo esto son metáforas que está hablando de que ver visiones, o nos dice de que está aquí en el sueño, o por ejemplo, el caso de que si es una ficción. Entonces todas son, nuevamente voy a estarlo señalando, son metáforas. Otra alegoría, por ejemplo, famosa es el poder emplear alguna interpretación para yo explicar algún concepto, y generalmente usamos algunas alegorías que como tal puede tener sentido, puede tener correlación, semejanza, sin embargo no es lo literal o textual. La número 3 es la sinestesia. Esa es una de las más divertidas. ¿Por qué? Porque es en donde nosotros vamos a expresar sensaciones sensoriales, es decir, dependiendo del sentido, vamos a expresar algo, pero con un sentido no ordinario, es decir, con el que no corresponde al objeto o al texto, en este caso al sustantivo del cual podamos nosotros estarnos refiriendo. Por ejemplo, si en este caso dice Juan Ramón Jiménez, es de oro el silencio, la tarde es de cristales. Primero, el silencio como tal lo escuchamos, usamos ¿cuál sensación sensorial, cuál sentido? El oído. Sin embargo, aquí habla que es de oro, es decir, que es el oro como lo podemos ver, lo podemos tocar. Entonces está cambiando, ¿sí?, la sensación o el sentido con el cual nosotros, en este caso, escucharíamos el silencio, y le da una atribución de un sentido no ordinario, que en este caso va a ser del tacto y de la vista. Otro ejemplo, en colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos, de Francisco López de Zárate. Por ejemplo, aquí tenemos, primero, en colores sonoros, los colores los vemos, pero aquí dice que tienen sonido. Entonces está agregando el sentido del oído. Oyen los ojos son para ver. Aquí le atribuyen el hecho de que nosotros podemos, en este caso los ojos escuchan. Y miran los oídos, nuevamente invierte, si se fijan, aquí tenemos que en lugar de decir escuchan los oídos, utilizamos otra sensación, otro sentido, que en este caso es nuevamente la vista. Y por último tenemos con terciopelado estruendo. El estruendo es un sonido muy fuerte que vamos a escuchar, es decir, utilizar el sentido del oído. En este caso, tan solo con este adjetivo terciopelado, hace una alusión al sentido del tacto, es decir, cambia un sentido no ordinario de lo que normalmente sería. Esa es la sinestesia. La 4 y penúltima es la sinécdoque. La sinécdoque también, recordemos, todas las figuras de significación o tropos van a utilizar o cambiar las palabras para darle otro significado. Entonces, esta figura retórica expresa una idea con el nombre de otra por transferencia, es decir, cambia o invierte el significado de acuerdo a una proximidad que hay, es decir, que hay alguna relación, pero ya está establecida. Hay ciertas formas de relación de cómo yo voy a invertir o cambiar esta palabra para dar mayor énfasis. Recordemos, esa es la finalidad. El inciso A, el primero, sería el todo por la parte o viceversa. Por ejemplo, en algún fragmento o en algún poema, en lugar de encontrar proa o vela, mencionan barco, o viceversa. En lugar de decir barco se puede mencionar solo la parte del barco, la proa o la vela, para hacer énfasis, pero siempre reiterando que estamos hablando del barco. O por ejemplo, si nosotros hablamos de la ciudad está encerrada, ¿no? Entonces yo estoy hablando no de la ciudad, estoy hablando de los ciudadanos, es decir, estoy hablando del todo en lugar de las partes. O podría mencionar, todos los ciudadanos están resguardados en casa. Yo ahí precisamente me estoy refiriendo a los ciudadanos en lugar de decir toda la ciudad está resguardada. Entonces utilizamos uno por otro. El todo por las partes, o las partes, una parte por el todo. En este ejemplo de Antonio Machado dice, al olmo seco, hendido por el rayo, y en su mitad podrido,
Con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Aquí podemos interpretar abril y mayo, lo está atribuyendo como si fuera la primavera, es decir, abril y mayo son parte de la primavera, no toda la primavera, pero aquí quiere resaltar esta idea del todo, en este caso, una parte por el todo. El B, la siguiente forma de signécdo, que es el género por la especie, es decir, podemos decir el mortal o los mortales en lugar de hombre, o decir comida en lugar de pan, o viceversa. Si yo digo el pan de cada día, me refiero a la comida, no estoy refiriéndome solo al pan, puede ser cualquier comida. Entonces, en ese otro fragmento de José Martí, aquí vamos a encontrar un fragmento que dice: y estoy de pesar que muero, y la doncella es muy bella, pero mi linda doncella no tiene un centavo entero. Este centavo se refiere no solo que no tenga un centavo, o que tenga un peso, o que tenga 10 pesos, o que tenga un billete, es decir, se refiere a la especie que sería el dinero, ¿sí? Entonces, en lugar de hablar, en este caso, de un tipo, o sea, de un género, está hablando del centavo, que es un género, podríamos nosotros cambiarle y ponerle dinero. Otro también signécdo que puede ser la materia por la obra, podemos en lugar de decir barco mencionar madera, que es de lo que está hecho, o en lugar de espada decir el acero, pues decir por el acero cayó. No está hablando de que fue el acero, este material, sino que fue por la espada, ¿sí? Y también puede ser el singular por el plural o viceversa, es decir, en lugar de mencionar alumnos, yo puedo decir el grupo A, el grupo B, y ya me estoy refiriendo a todos los alumnos. Y por último tenemos la metonimia. La metonimia es una transferencia de significado de una palabra a otra, recordemos transferencia, pero aquí se da al designar una cosa el nombre de otra, pero por una dependencia o sucesión, es decir, ya sea que haya una proximidad en el espacio o en el tiempo, o que sea como la causa y consecuencia. Explico. Una opción puede ser el contenedor por el contenido. Si yo digo voy a tomar una copa, no digo que me vaya a tomar una copa de vidrio, sería imposible. Estoy sustituyendo el contenedor, que es la copa, por el contenido, que sería el vino. Segunda, la causa por el efecto. Si yo digo mi dulce tormento, yo no estoy hablando que en este caso mi dulce, o sea, ¿quién es mi dulce? Si ella es la causa, consecuencia es el tormento. Autor por obra. Si yo digo leer a Cervantes, no se refiere a que ¿cómo voy a leer a Miguel de Cervantes? Es el autor. Yo estoy usando el autor en lugar de mencionar Cervantes en lugar del Quijote, leer al Quijote. O si digo compré un monet, en lugar de decir que compré un cuadro, estoy hablando del autor. Lo mismo que podría decir de Picasso, o voy a leer a García Márquez. No estamos leyendo García Márquez, estamos leyendo 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Entonces yo puedo mencionar al autor en lugar de la obra, y esa es una metonimia. Después el instrumento por quien lo maneja. Si ya ustedes en orquestas se habla del primer violín, pero no es que sea un violín solito que él de manera independiente produce música, no. El violín en lugar del nombre del músico. Yo puedo hablar del primer violín, o Federico es el violín de la orquesta, ¿sí? O toca el violín. Después tenemos lo físico por lo moral. Yo puedo hablar del corazón del hombre, el alma del hombre, o en lugar de, en este caso, corazón, yo estoy hablando de los valores, me refiero a una cuestión de juicio, ¿no? El buen corazón del hombre. En este caso estoy usando una metonimia, que es en lugar de, estoy usando algo físico en lugar de lo moral. Y por último está lo concreto por lo abstracto, que son conceptos que nosotros llegamos a utilizar. Por ejemplo, respetar las canas. Aquí yo hago referencia en que no es que respete las canas, todos podemos llegar a tener las canas en algún momento, o incluso desde muy jóvenes. Aquí está refiriéndose al concreto, que es las canas, ¿sí? Por algo mucho más abstracto, que serían los ancianos, el concepto de la tercera edad o de los adultos mayores, ¿sí? Entonces, esta metonimia va a ser esta transferencia.
Y bueno, esas serían nuestras 5 figuras. Ya vimos